我はメシアなり。 Vale, nos vemos de nuevo. ¿Qué tal, familia de Pulsastar? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un nuevo análisis resumen del directo del equipo de JKB Games del fangame de Mega Man X Corrupted, transmitido en la plataforma de Twitch. Solo quiero recordarte que subo contenido actualizado de algunos fangames de Mega Man, así como que también contenido variado siempre del universo de Mega Man. Por lo que si te gusta esta clase de contenido, pues te invito a que le des like, te suscribas y que actives la campanita para ser de los primeros en ver mis videos. Y ahora sí, comencemos. Bueno, como seguramente ya te habrás dado cuenta y como también estuvo en el directo pasado de la semana pasada, valga la redundancia, han estado trabajando en el escenario de Forgotten Pineworks, de Plasma Puffer. También, como se puede notar en la miniatura y como estamos viendo ahora, es jugable la mascota de los Maverick Hunters. Ya lo había mencionado anteriormente, pero para quienes aún no lo sepan, pues este es un aliado que va a estar ahí merodeando cerca de la base de los Hunters y te ayuda contra los Mavericks o enemigos que se vayan topando por ahí en el camino. Cabe resaltar que aquí hubo dos directos esta noche, pero el primero se cortó y hasta se perdió, pero lo bueno es de que no difieren en nada el contenido del uno con el otro. Incluso este es más actualizado, podríamos decirlo. Hola amigas y amigos de Pulsa Start, comencemos con los saludos. Si quieres el tuyo, pídelo textualmente. Buenos días Asura, Da, Hetzog, saludos. Aún así no sabemos si personaje lo vamos a poder utilizar en todo el videojuego o solo en algunas partes muy específicas. Quiero mencionarte unas cuantas cositas. En cuanto a las Legacy Armors, esto se refiere a las armaduras que ya hemos visto en juegos anteriores canon de Capcom. El equipo de trabajo de JKB Games está pensando en dos ideas para el implemento de las mismas. La idea número uno es que la primera vez que empieces un nuevo juego, un new game, o sea, cuando ya terminas la primera vez, te van a dar 4 partes al azar, una de las piernas, otra de los brazos, del casco y el cuerpo. La segunda idea que se está pensando es que al derrotar a un Legacy Maverick, pues que te den una pieza al azar de la respectiva armadura. Claro que sí, Carlitos Hernández, toma tu saludo bien sensualón. Por supuesto Cristian Piedra, toma tu super saludo sensual. A lo largo de este stream vimos 4 ventanas. Del lado izquierdo tenemos a JKB Games, hasta arriba tenemos a Patrick, Víctor abajo y en medio a Saúl. Que te la pases bien Dolores Guillén, saludos. Buenas, Eliana, Vera, saludos, que te la pases bien. Retomando el tema de las Legacy Armors, por ejemplo, si tú derrotas a Storm Eagle, podría ser que, según la segunda idea que se está pensando, es que te den una parte al azar de esa armadura. Aún no lo deciden. Ahí estás viendo pues una parte del mapa del Forgotten Pineworks. Cabe mencionar que lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora es una gran evolución, ¿sabes? Y es bastante interesante las mecánicas de este escenario. Por ejemplo, si hay muros que al mismo tiempo tienen agua de la cual está cayendo, no puedes trepar en dichas paredes. O bueno, esa es la idea, porque estuvieron arreglando eso a lo largo del stream. Ese es un no es modelado, un sprite de la aparición del perrito.
Ahí podemos ver más sprites, movimientos. Cabe mencionar que tampoco se está pensando en que el juego salga en su versión .exe. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, el juego estará alojado en un servidor privado, por lo que debes correr HTML5, pues prácticamente no tienes que descargar nada para poder jugar a este videojuego. Pero lo que sí necesitas prácticamente es una conexión a internet. Ya podemos ver al Viral Zero. Ahí estuvo testeando precisamente lo que te mencioné hace poco, que en teoría no tendrías por qué poder treparte a las paredes a las cuales tienen corrientes de agua. Sin embargo, ahí pues por los ataques de Zero sí se puede como que medio agarrar, pero la idea es esa, que no logres acceder, al menos no de momento. Mateo, Jeep, claro, ten tu sensualón saludo. También pudimos ver a lo largo de este stream que aquí va a haber como una especie de feedback, pues en la cual tendrás que hacer alguna que otra mecánica, regresar al escenario y así, casi como que si fuese un puzzle, pero no es nada complicado. Lo que sí es un poco complicado, te podría decir yo, de este stage son los túneles, porque hay bastantes. Me gusta bastante ese efecto. Saludos Nick Gamer, lindo día. Ahí está Puffer. Ojito que también estuvieron trabajando en el fondo. Ya puedes darte cuenta ahí cómo es que tiene un estilo como circular, ovalado, como que si fuese un gran túnel. Podemos ver más movimientos. Se ven geniales realmente. Me gusta bastante la forma de los dientes. Mr. A, pásatela super, saludos. Lo que sí te puedo decir es que este directo no duró casi nada, ¿sabes? 3 horas por ahí más o menos. El anterior duró como 2 también. Pongámosle 5 horas y media, tal vez más, tal vez menos. Pero pues, ¿qué te digo? Hola Sergio Alcibar, que te la pases genial, saludos. Por cierto, este apartado es nuevo, no lo habíamos visto en el anterior directo. Prácticamente ahí es donde empezamos a ver esa especie como de feedback que tenemos que hacer. Estuvieron a lo largo de este stream pues ensayando toda esta parte. Por obvias razones, pero igual lo voy a explicar. Como ahí ya está el agua, pues ya no van a haber corrientes de agua dentro de la misma. Entonces ahí ya te puedes adherir a las distintas tuberías a las cuales antes no podías acceder. Ese apartado de las arañas es nuevo también. Pero en ese momento ya no salieron. Esos enemigos en esas escaleras me recuerdan al escenario de Boomer Quanger, cuando estabas afuera de la torre. Claro Joelis Díaz, saludos sensualones. Prácticamente ese es el recorrido que llevan ya. Están avanzando rápidamente, ¿sabes? Estuvo bastante bien. Ahí rellené con el Spider-Man sensualón. Ya saben que este es el espacio de la galería de arte donde podemos visualizar pues lo más llamativo, sprites, dibujos, todo entra aquí. Pero está genial. Y pues bueno, eso ha sido lo que hemos logrado ver en este stream, o en estos 2 streams. Así que si te ha gustado, dale like y muchas gracias por haber visto este video. Te ha hablado Gabriel de Pulsa Star. Hasta la próxima. Chao. Entonces dime, ¿cuáles son tus últimas palabras?